¿Cómo están? Estamos comenzando un nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud Pública. Hoy queremos analizar un tema muy importante y que seguramente preocupa a muchas personas. Tiene que ver la desigualdad en salud. Queremos abordar los factores, las causas, también las propuestas que surgen para enfrentar este tema. Nos acompaña Loreto Núñez, académica del Departamento de Salud Pública, con quien hacemos este programa. Bienvenida, Loreto. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Sí, bien, profesora. Queremos analizar este tema que es bastante amplio. Partamos viendo algunas de las causas que quizás pueden generar la desigualdad no sé si lo vamos a ver a nivel general en nuestro país. Mira, yo creo que deberíamos partir un poco hablando de qué son las desigualdades en salud. Sí, perfecto. Y ahí primero hay una conceptualización que la Organización Panamericana de la Salud, en la Comisión de Equidad, determina que la meta es que la población lleve una vida digna y que pueda disfrutar del nivel más alto posible de salud, ¿ya? En este contexto, las desigualdades en salud son las diferencias en los resultados de salud entre personas o grupos poblacionales. ¿Y qué son estas diferencias? Por ejemplo, pueden haber diferencias en la mortalidad, esperanza de vida. Y aquí también es importante agregar otro concepto que sería las inequidades en salud. Entonces, una cosa es la desigualdad, diferencia en los resultados de salud entre distintos grupos, y cuando hablamos de inequidad, cuando aquellas diferencias, las inequidades, un tipo de diferencias en salud, que son consideradas injustas y evitables, ¿ya? Esto de considerarlas injustas es es un análisis, es un componente ético de las desigualdades en salud y en este concepto de las inequidades, ¿ya? Antes de hablar, y hay ejemplos, y también me gustaría conceptualizar un poquito, porque nosotros, si por ejemplo analizamos la esperanza de vida, vemos que Chile tiene 84 a los 80 años, esto con datos del 2018 para compararlo con otros países. Japón tiene 84, tiene, por ejemplo, Haití tiene 63 años, y 54 años tiene algunos países africanos, Nigeria, por ejemplo. Claro. Entonces nosotros vemos esta diferencia en la salud de la población entre países, pero si nosotros nos vamos al área pequeña, si nosotros nos analizamos en Chile, el INE hizo un estudio que veía que en el 2016 la diferencia en la expectativa de vida según la escolaridad, y vio que más o menos ahí separaron la escolaridad en 3 grupos, bajo, medio, alto. Y las personas de bajos estudios vivían 11 años menos que las con mayores estudios. Estas desigualdades se van repitiendo. Si yo hiciera esto también por barrio, vería que estas diferencias se están produciendo cuando nosotros analizamos grupos sociales distintos, grupos sociales aventajados y grupos sociales desfavorecidos. Entonces, eso es un poco como la conceptualización del tema que vamos a hablar. Claro, o sea, por escolaridad y también incluso por diferentes sectores o barrios donde las personas viven. Exacto. Pueden notar esas diferencias. Sí. Profesora, y en esas cifras que usted menciona, ¿qué factores influyen en eso? Obviamente usted mencionó la escolaridad, también el lugar de donde vive. ¿Eso tiene que ver con las determinantes sociales en salud? Bueno, estas causas son multifactoriales. Aquí hablamos de una multicausalidad y empiezan y aparecen varias condiciones. Nosotros en salud hablamos de aquellas determinantes estructurales, que son bien sociales, tienen que ver con, que se van a referir más o menos a aquellas
normativas, atributos que van a favorecer y van a ejercer influencia para estos grupos sociales, para la formación de estas posiciones socioeconómicas de la gente. En el fondo, estos factores estructurales que van a establecer jerarquías de poder, de prestigio y de acceso a los recursos, que en definitiva van a influenciar fuertemente la salud de aquellos grupos. Perfecto. Eso es como una parte, perdón, eso es una parte estructural. También tenemos otros determinantes que son más próximos a las personas, que tienen que ver con las circunstancias materiales en las cuales viven, que podría estarnos hablando ahí de vivienda, de la barrio, de las condiciones de vida, de las condiciones en que se ejercen el trabajo. También existen otros factores que serían conductuales o biológicos, donde aquí aparece lo que la gente más asocia con la salud, que serían como los estilos de vida, claro. El cigarrillo, el alcohol, el consumo de droga, la actividad física, es lo que nosotros más conocemos, y también factores psicosociales, las tensiones que pueda vivir las personas. A esto nosotros le denominamos factores intermedios más próximos a las personas. Sí, y bueno, en un capítulo que, si lo quiere revisar las personas que lo están viendo, hablamos de qué es salud pública. Ahí mencionamos también que ese estilo de vida muchas veces no es que las personas elijan cómo quieren vivir, sino muchas veces hay factores que también influyen en esas decisiones, ¿cierto? Si no estoy equivocada. Absolutamente, porque estas condiciones más macro que los veíamos de los estructurales, donde están las políticas que estructuran a la sociedad y que permiten o dificultan completo el goce de la salud, llegar a alcanzar este máximo potencial de salud de que cada uno puede tener, lo máximo posible, ¿ya? Entonces, efectivamente, muchas de estas opciones que nosotros pensamos que pudieran ser elegidas libremente, es nuestro entorno el que nos impulsa a tomar estas elecciones. Y también nosotros vemos, por ejemplo, lo que ha pasado con el tabaquismo, que hay una ley que ya lleva bastante tiempo, que no sé si la gente que se acuerda cuando partieron recién las restricciones para restringir el humo del tabaco dentro de los restaurantes, que hubo mucha resistencia, y después todos los restaurantes tenían su área fumador, no fumador, después casi todos migraron a área no fumador, porque la gente empezó a darse cuenta que también lo bueno que era estar en estos lugares, ¿cierto? Entonces tenemos una estructura política que favorece ese cambio, y si nosotros vemos cómo ha sido la evolución de estos factores de riesgo, el tabaquismo es uno de los únicos que ha bajado en Chile, ¿ya? Y aquí aparece, eso es una buena noticia. En otros no hemos bajado, y eso es muy lamentable, pero el cigarrillo está asociado a muchas enfermedades y es muy buena, es algo muy bueno bajarlo, ¿ya? Claro. Y también lo que vemos es algo que aquellas políticas públicas que se desarrollan tienen que tener una mirada de los determinantes sociales, porque se ve que la salud mejora en aquellas comunidades, en aquellos grupos favorecidos, mejora más rápido en los grupos favorecidos que los no favorecidos. Y nosotros vemos, si comparamos esta prevalencia, que es el porcentaje de la población que consume tabaco, ha bajado. Y ha bajado más rápidamente en aquellas personas con 12 años, con más de 12 años de estudio, si uno las compara con aquellas personas con menos de 8 años. Si bien en todos los grupos baja, es muy bueno, pero baja más rápidamente en este grupo con mayor nivel de educación. ¿Y eso se debe precisamente a eso? ¿A que ellos tienen herramientas quizás para poder...? Por supuesto, porque están más favorecidos, se pueden beneficiar más rápidamente de las políticas públicas, de las educaciones, de todas las intervenciones que se hacen, porque esto de la campaña antitabaco ha estado fuerte, porque es muy malo, porque produce mucho daño.
no solo a la salud, sino que al ambiente, es un montón. Podríamos hacer 2 programas, 3 o 5 de tabaquismo solamente. Sí, ¿no? Las personas también que no fuman, antes también se ven bastante perjudicadas y se normalizaba mucho que estos ambientes llenos de humo, y luego uno se da cuenta, al menos personalmente me pasó, que era muy diferente estar en un lugar donde no hay humo, y después yo digo, pero ¿cómo pude soportar esa cantidad de humo o estar en esos lugares? Así es, y también la gente que no fumaba aprendió a poder exigir su espacio libre de tabaco, porque al principio nos costaba decir, oye, fuma en otra parte, me molesta el humo, y bueno, y cada vez cuesta menos eso, es más socialmente aceptado. Sí, están surgiendo también otras iniciativas que van en esta línea, el evitar fumar en zonas más abiertas como las playas, los ríos. Exacto, también se va avanzando en esto. Sí, bueno, volviendo al otro tema que estamos analizando al comienzo, ¿cómo podemos ejemplificar con algún tipo de desigualdad que se genera en nuestra sociedad respecto a la salud? ¿Tiene que ver algo con nuestro sistema de salud o eso es mínimo finalmente lo que pasa con eso? Mira, el sistema de salud, si uno ve, aporta menos a lo que son las desigualdades, pero sí los sistemas de salud deberían estar orientados con un principio de equidad. Por lo tanto, proporcionando atención a la población independiente de la capacidad de pago. Claro. ¿Ya? Y deberían brindar la misma atención a los distintos grupos sociales. Y no tener atenciones distintas o de menor calidad para los más desfavorecidos, porque estaríamos violando un derecho a la salud, ¿no? Un derecho humano. Entonces, claro, nosotros tenemos un sistema sanitario que está estratificado, tenemos fundamentalmente un servicio público que atiende a casi el 80% de la población chilena, y tenemos un 20% de la población que accede a las ISAPRES, que son las aseguradoras privadas, que tiene un grupo de la población, que es el grupo que tiene mayor acceso, tiene menos riesgos para la salud, ¿ya? Entonces tenemos un sistema fragmentado y disgregado y muy desigual. Claro. Influye, pero no es fundamental en esta desigualdad. O sea, el grueso de la desigualdad se va a estar generando por estas políticas estructurales, pero que estas políticas también van a impactar en cuáles son las políticas sanitarias, ¿ya? Impactan en eso. Pero esta estructuración de los grupos sociales va a estar dada, que nos van a poner en situaciones de más o menor desventaja, van a estar determinadas por estos factores estructurales. Además, existe la interseccionalidad de algunas, por ejemplo, de la etnia, de la género, de la educación, del ingreso. Estas influencias se superponen y van haciendo estos grupos más afectados, ¿ya? No actúan solos. Por eso hablamos de lo multicausal acá. Ahí estarían entonces quizás las personas, mujeres, inmigrantes, ¿quiénes estarían en ese grupo? Bueno, cuando se van sumando, si es por género, mujeres o pertenecientes a migrantes, pobres, sin educación, o también de los grupos de pueblos originarios que se ha visto en Latinoamérica. Esta conceptualización de los determinantes estructurales tiene otra mirada también, donde se incluye este pasado de racismo que tuvimos, de esclavitud, o sea, que podemos tener. Nosotros vemos que hay todavía racismo, este pasado de esclavitud que está en América, y el colonialismo, los efectos del colonialismo que vemos que todavía nos impactan en la equidad de la salud y en la salud de las personas. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte y al regreso ya continuamos hablando de este tema.
Ya estamos de regreso, estamos conversando sobre la desigualdad, también la inequidad en salud. Nos acompaña Loreto Núñez, académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. ¿Cómo se aborda, cómo se enfrenta este tema? Porque si es estructural, me imagino que las políticas públicas también tienen que estar dirigidas, tener esa mirada. Bueno, claro, el abordaje de las desigualdades, así como cuando uno habla de problemas que son multicausales, las soluciones tienen que ir también por múltiples vías. Claro. Y aquí hablamos fundamentalmente de la multisectorialidad. Los problemas de salud, si tú recuerdas todo lo que hablamos de los determinantes, no escapan a la influencia del sistema sanitario. Por lo tanto, estos abordajes tienen que estar en todas las políticas. Ya en el Ministerio de Vivienda, de Transporte, del Trabajo, deberían estar al centro la preocupación por la salud. Y no solamente porque la salud, la vida saludable es más económicamente productiva. La salud porque es un derecho humano fundamental, ¿ya? Entonces, se deben hacer estas políticas que se ha visto también que propender a una universalidad del acceso sanitario, ¿ya? Eso ha visto. Actuar también lo antes, porque las desigualdades generan impacto tempranamente en la vida. Uno ve las diferencias que hay de mortalidad infantil según educación, nivel de escolaridad de la madre, ¿ya? Entonces, estas desigualdades impactan tempranamente, por lo tanto, la acción tiene que ser lo más temprana posible para ir subsanando estas desigualdades en el curso de vida de las personas. Y hoy se trabaja así en nuestro país, o sea que con una mirada como más multisectorial, las políticas públicas se realizan de esa manera. Bueno, nosotros tenemos algunas políticas que se han generado pensando en la equidad, pensando en el acceso universal también. Si nosotros vemos el programa de el Chile Crece Contigo, es una política que pone, porque además hay que pensar en estas políticas, que la idea es de la universalidad, la idea es también hacer un apoyo específico a los grupos más desaventajados, pero no significa que estos grupos más aventajados nosotros los bajemos al otro nivel, ¿ya? Eso es como a la base. Hay que trabajar con todo. Entonces, esta política del Chile Crece Contigo ayuda a ir fortaleciendo a estos niños que van a nacer en familias que pudieran tener un riesgo y poder dar todas las posibilidades del mejor desarrollo posible. Todo lo que se ha invertido en desarrollo infantil también es un imperativo para lograr sociedades menos desiguales, ¿no? Desde esta perspectiva de la infancia. Y bueno, lo que hablábamos de estas intervenciones que puedan generar esta universalidad. Y en universalidad nosotros podríamos hablar del GES, que tiene esta universalidad, que tiene garantías para toda la población, tanto la gente beneficiaria FONASA o ISAPRE, está regida por estas patologías que tienen sus limitaciones. Podemos decir que no es la panacea, pero ha aportado a la universalidad y al acceso igualitario. Perfecto. Con protección financiera, además, porque ese era uno de los problemas. Cuando te tocaba con una familia, con alguna enfermedad que genera pobreza, sí. Cuando los sistemas de salud te van a cobrar y tu atención va a depender de tu capacidad de pago, puede empobrecer a la familia. De hecho, hay evidencia que muestra eso. También hay evidencia que muestra cuál es el impacto económico de las desigualdades en salud, ¿ya? Y en Estados Unidos se midió la desigualdad por raza y etnia en el 2003-2006 y eran alrededor de 230 millones en esa época. Claro.
Sí, hemos visto en los últimos tiempos sobre todo, y no sé si a raíz de la pandemia se ha ampliado esta brecha, personas que incluso han tenido que rifar su casa para pagar un tratamiento médico. Bueno, bueno, es bien triste todo lo que se tiene que hacer para poder acceder a tratamientos que son costosos. Sí, muy doloroso. Sí. ¿Y la pandemia ha incrementado esa brecha o todavía no hay antecedentes de que eso? Bueno, la pandemia ha hecho retroceder en muchos aspectos. Se ha visto, por ejemplo, cómo la incidencia y la mortalidad, se ha estudiado en Santiago, cómo varía en las distintas comunas, cómo aquellas comunas más desfavorecidas tienen mayor incidencia y mayor mortalidad. Y si nosotros pensamos que la pandemia parte con las comunas más favorecidas, porque llegan de la gente que va al extranjero, llega por esa parte, por ese sector de la región metropolitana, pero logra contenerse, no avanza mucho en ese sector, pero cuando llega a los sectores más populosos, los más desaventajados, ahí genera este impacto tremendo de el incremento de la mortalidad en estos grupos, ¿ya? Sí, o sea, se ha agravado y muestra lo que en salud se ve, que las condiciones sociales en las que la gente vive, crece, trabaja, envejece, van a impactar cuáles son estos resultados en salud que tienen. O sea, las personas que lamentablemente fallecen o que la mayor cantidad están en estos barrios o sectores más vulnerables. Sí, eso es lo que hay mostrado. Hay publicaciones recientes que muestran cómo la desigualdad de la mortalidad por comunas en Santiago. Y a propósito, que bueno, nuestro país está viendo un proceso histórico quizás con la redacción de la Constitución, también hay elecciones presidenciales a fin de año. ¿Cómo se debe abordar la salud en la agenda política? ¿Debe ser una prioridad e importante este momento que estamos viendo como país quizás para priorizar esto? Bueno, la salud es un tema importante. Además, a la población, a la ciudadanía le interesa la salud, Sí. ¿ya? Porque nos interesa estar bien, poder disfrutar de la vida, no solo sufrir la vida. eh, Debe estar en la agenda. Hay propuestas para esto. Deberíamos propender también aquí en la equidad. Es tremendamente importante el rol del Estado, porque nosotros vimos con la crisis económica del 2008 en el hemisferio norte, 2008-2009, vimos que claramente el mercado no es capaz de regular la economía y el impacto que tiene. Y esta crisis económica generó también una tremenda crisis en la salud. Hay evidencia de cómo las políticas después, las políticas de austeridad en algunos países, generó un impacto enorme en la mortalidad, ¿ya? Entonces, hay un libro incluso que dice por qué la austeridad mata, ¿ya? Entonces, cuando se evidencia que las políticas de mercado no logran proteger a la población y asegurar un bienestar, es importante el rol del Estado en la salud de la población, en tomar la responsabilidad. Hay también la Organización Panamericana de la Salud ha determinado cuáles son las funciones esenciales de la salud pública que deben establecer los estados para garantizar la salud y para trabajar en esta área, ¿ya? Entonces, claramente tiene que estar la salud, tenemos diferencias de visiones, las distintas alas de la política, en qué es lo que debe hacer el Estado en materia de salud, qué es lo que deben hacer los privados. Y en cuanto a estos procesos que yo le digo, si usted pudiese orientar ese trabajo, esa agenda, ¿hacia dónde habría que apuntar? ¿Qué sería lo importante en este momento hacer, considerando que es un tema bastante amplio y no es fácil de abordar, ¿o sí? No, muy complejo, porque hablamos de multicausalidad, entonces tenemos que tener la multisectorialidad en la intervención y en la solución, porque aquí, cuando uno habla de las desigualdades, no
es irrelevante si tú llevas a esta persona que vive en condiciones precarias a que vaya al sistema sanitario. El sistema sanitario trata de darle todos los medicamentos para que se mejore, pero tú lo devuelves al ambiente donde vive y es el ambiente que lo enferma. Si no cambias eso, esto no va a funcionar. Vamos a tener esta ida de estas personas al sistema, y porque es el entorno en el que viven, crecen, desarrollan, trabajan, es el que los enferma, y ahí es donde hay que trabajar. Yo creo que algo que podría colaborar y ayudar mucho sería la universalidad y la solidaridad también. ¿Ya? ¿Se refiere al sistema de salud? Sí. Perfecto, ese sería entonces un punto importante. Sí, tener acceso universal a la salud. Es lo que se ha estado intentando trabajar hace muchos años. Lo están impulsando la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Hay iniciativas distintas en cada una de las regiones, porque no en todos lados se puede avanzar de la misma forma. Sí. Y respecto al entorno, eso ya para las personas es muy difícil de cambiar. Probablemente no lo puedan hacer solo. ¿El entorno ¿a qué te refieres con el entorno? Al entorno al que usted se refiere, donde ellos viven, crecen, trabajan. Eso Perdón. Obviamente necesitan de estas políticas más estructurales. Sí, hay otra cosa también que es importante, que es la participación ciudadana. Las acciones comunitarias para la salud. Es importante que la ciudadanía participe en la definición de los problemas de salud, cuáles son, en mirar ciertas soluciones a nivel macro, a nivel micro también, ¿ya? Que exista esta participación que mire, porque los ciudadanos saben lo que los afecta, cuáles son sus problemas, y tienen que ser escuchados en esto. ¿Y hoy no hay esos espacios? Hay espacios, hay los diagnósticos participativos que se hacen en la atención primaria, pero es algo que tiene que fortalecerse, ¿ya? La desigualdad en salud es un problema que puede afectar la convivencia nacional, ¿ya? Es una amenaza para la democracia, para la paz social. Quedan pocos minutos. Loreto, no sé si quiere resumir, enviar un mensaje. Hemos entendido y hemos reflexionado en torno a este tema que es súper amplio, que tiene efectos muy graves finalmente en la población. Bueno, sí. Y otra cosa que es bien importante, hay que monitorear estas desigualdades en la salud. Es algo que se tiene que hacer de manera permanente, eso significa el monitoreo, porque lo que veíamos, para ver que todas las iniciativas que se tomen en salud no aumenten estas brechas o estas inequidades en los resultados de salud. Y que aquí hay una gradiente, no es que haya diferencia entre ricos y pobres, sino desagrega forma grupos, por ejemplo, de ingresos. 5 grupos, nosotros vamos a ver que todos estos 5 grupos van a tener una gradiente, una escala. No es que solo los ricos y los pobres se diferencien y entre medio están todos iguales. Están todos los sectores con diferencias, con el sector que está más arriba, con el grupo que está socialmente más favorecido y el que te sigue más abajo, aunque tú no pertenezcas al grupo ni a los grupos extremos. Esto afecta a todo el grueso de la sociedad, y es algo que es una tarea pendiente y que se está haciendo, que se está estudiando también, investigando y también haciendo acciones para que esto no suceda. Sí, bueno, esperamos que con estos nuevos procesos se pueda abordar de buena manera y que tenga resultados, poder avanzar de a poco. Muchas gracias, profesora Loreto, por acompañarnos en este programa. Ya, gracias a ti por invitarme, Daniela. Y así nosotros terminamos esta edición. Muchas gracias por acompañarnos y siga junto a la programación de Campus TV.